Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Generalmente, la visión es el sentido dominante en las personas que pueden ver. El ojo es el órgano de la visión y tiene la forma de una esfera vacía un poco irregular. Para verlo mejor, ampliemos el ojo y apaguemos las luces. Esta es una vista de línea media. Las diversas estructuras del ojo le permiten traducir la luz en imágenes reconocibles. Entre estas estructuras se encuentra la córnea, el cristalino y la retina. La luz de esta vela se puede usar para mostrar cómo traduce el ojo las ondas luminosas en imágenes. Primero, la luz pasa a través de la córnea, una estructura transparente en forma de cúpula que recubre el iris, la parte coloreada del ojo. La córnea refracta la luz de la vela sobre el cristalino. La luz luego es refractada de nuevo al pasar a través del cristalino para enfocarse finalmente en la retina. La retina es la parte del ojo sensible a la luz. Esta doble refracción hace que la imagen de la vela parezca invertida y al revés sobre la retina. Afortunadamente, la historia no termina ahí. De lo contrario, el mundo parecería estar patas arriba. La imagen regresa a su posición original en el cerebro, el cual se conecta al ojo por medio del nervio óptico. Los impulsos viajan por el nervio óptico al lóbulo occipital del cerebro, que interpreta la imagen de la vela en la perspectiva correcta.
Ahora, veamos un par de afecciones comunes que causan visión borrosa. La forma del ojo es muy importante para mantener enfocadas las cosas que vemos. Si la forma del ojo cambia, esto afecta la visión de la persona. Normalmente, la luz se enfoca con precisión sobre la retina en un lugar llamado punto focal. Debido a que un ojo miope es más largo desde el frente hacia atrás que un ojo normal, la luz se enfoca frente a la retina y no directamente sobre ella. Esto dificulta ver las cosas que están más alejadas. A una persona que tenga un ojo largo se le llama miope. Los anteojos con lentes cóncavos se utilizan para corregir la miopía. El lente cóncavo enfoca la luz sobre el punto focal de la retina. La hipermetropía sucede cuando la longitud del ojo es muy reducida. La luz se enfoca en algún punto detrás de la retina, lo que hace difícil ver las cosas que están cerca. Se utiliza un lente convexo para corregir la hipermetropía porque dirige el punto focal a la retina. En el pasado, el sentido del olfato era un misterio para muchos científicos. ¿Cómo distingue el cuerpo humano entre el aroma de unas galletas al horno y el olor posiblemente peligroso de algo que se está quemando? Preguntas como esta han llevado a los científicos a descubrir que las moléculas aéreas producen los olores. Cuando olemos para distinguir un olor particular, las moléculas emitidas por la sustancia viajan por el aire. El tamaño de las moléculas influye en el alcance del olor. Las moléculas más ligeras llegarán más lejos. Los científicos llaman a esto volatilidad. Cuando las moléculas entran en la nariz, viajan por una pequeña zona de tejido denominada membrana olfatoria. La membrana olfatoria es muy pequeña y está en la parte superior de la cavidad nasal. Está compuesta de tejido amarillo grisáceo y cubierta de gruesa mucosa. En la membrana hay numerosas células receptoras, consideradas prolongaciones del propio cerebro. Se supone que cada célula receptora es sensible a la dimensión de cada molécula en particular. Realizada la asociación entre la molécula y la célula receptora, se crea un impulso nervioso. El impulso irá al cerebro a través de un hueso delgado de la frente llamado lámina cribiforme. Bajo esta lámina están los bulbos olfatorios, donde el impulso nervioso tendrá su primera conexión con el cerebro. En el bulbo olfatorio hay estructuras llamadas glomérulos. La función de estas estructuras es distribuir los impulsos nerviosos convergentes de forma ordenada al cerebro. En el cerebro los impulsos se distribuyen a distintas áreas para su descifrado y percepción del olor. Los científicos han determinado que el cerebro humano puede identificar miles de olores distintos. Se puede afirmar que el sentido del olfato es una de las virtudes más importantes del cuerpo humano. El sentido del gusto ha sido un misterio para muchos científicos. Fue el milagro del microscopio el que finalmente permitió a los científicos examinar la lengua con mucho más detalle. Después de su estudio, se encontraron varias regiones sensoriales, las papilas, dispersas por su superficie. Estas son caliciformes, foliadas y fungiformes. Cada una tiene un bulbo gustativo sensible a uno de los 4 gustos básicos: dulce, ácido, salado y amargo. Las papilas caliciformes se agrupan en forma de V en la porción posterior de la lengua. Son responsables de los gustos amargo y ácido presentes en muchos alimentos. Las papilas foliadas están en ambos lados de la lengua, sobre las papilas caliciformes. Son sensibles al carácter amargo de la comida. Las fungiformes son las más abundantes. Cubren la punta de la lengua y sus bordes externos. Estas papilas son responsables de los sabores dulces y salados distintivos de muchos alimentos. Las papilas mencionadas contienen lo que se conoce como bulbos gustativos primarios. Es importante saber que hay numerosos bulbos gustativos en la boca y garganta, pero estos ayudan a los bulbos principales a determinar cada sabor particular. Para poder comprender cómo funciona el sentido del gusto, debemos examinar el bulbo gustativo. El bulbo lo forman varias células.
Las células de cada bulbo se regeneran por uno de los 3 nervios craneales cada 10 a 14 días. Algunas células funcionan como receptores responsables de enviar información química de las sustancias de la boca al cerebro. Cada célula tiene una forma única. La química específica del alimento debe coincidir con la forma del receptor para enviar una señal al cerebro. Este es el principio de cerradura y llave. La señal de la célula receptora viajará desde el nervio hasta uno de los 3 nervios craneales. Atravesará el sistema nervioso central, donde las regiones del encéfalo descifrarán la información química, obteniendo un gusto concreto. Es importante indicar que el sentido de la vista y del olfato cooperan para intensificar ese sentido, conocido como el gusto. De los 5 sentidos, el tacto es uno de los cruciales para la supervivencia. El tacto tiene 2 propósitos: mejora nuestra vida y actúa como sistema de alarma natural del cuerpo. Sin el sentido del tacto no podríamos diferenciar entre un entorno peligroso y un entorno seguro. El tacto se sirve de muchos pequeños receptores y corpúsculos situados bajo la piel. Cada uno tiene su función específica de respuesta al calor, frío, presión o dolor. Los largos corpúsculos de Panucci se sitúan en lo más profundo de la dermis. Estos receptores son sensibles a la presión y proporcionan al cerebro información sobre dónde y cómo se mueve el cuerpo. Los ovalados corpúsculos de Meissner se localizan en sitios claves del cuerpo, como las yemas de los dedos y las palmas. Su función principal es informar al cuerpo de cuándo y dónde se toca la piel. Los discos de Merkel son órganos planos que están situados en las mismas zonas del cuerpo que los corpúsculos de Meissner. Cuando se estimulan, se cree que los impulsos continuos de estos receptores se encargan de informar al cerebro sobre la palpación continua. Los más misteriosos son las terminaciones de Ruffini y los bulbos de Krauss. Están rodeados por tejido conectivo y redes de fibras nerviosas. Se cree que estos receptores se encargan principalmente del sistema de alarma del cuerpo. Perciben el calor, frío, presión y dolor. Ahora que conocemos los distintos receptores, hablemos de cómo se transmite al cerebro la información que recogen. Las terminaciones nerviosas libres se bifurcan por la capa exterior de la piel, llamada epidermis. Estas terminaciones toman la información recogida por los receptores y la transforman en impulsos nerviosos eléctricos. Las fibras nerviosas disponen de vías en la médula espinal que llegan hasta el cerebro, donde se interpretan estos impulsos. El increíble sentido del tacto trabaja diariamente para mejorar nuestra vida y proteger nuestro frágil cuerpo. Sin él, sería realmente difícil vivir.